quiero seguirte, Señor, por donde vayas. He prometido en mi corazón ya no fallarte, pues tus promesas y tu bendición nunca me faltan. Mi único anhelo, bendito Jesús, es agradarte. Pero me duele Hola, ¿cómo están? Un gusto volver a estar con ustedes, un placer siempre poder compartir la palabra de Dios, esta palabra que siempre nos enseña, nos motiva, nos edifica, nos ayuda en nuestra vida, en nuestro diario andar y conocer más a nuestro Dios y Padre. Bueno, pues este día hemos puesto este tema que dice, Él nos perdona. Y es muy importante saber que Él nos perdona, ya que la gente o nosotros mismos de repente tenemos un concepto de qué se puede perdonar y qué no se puede perdonar, pero el concepto de Dios es muy diferente. Hay gente que dice, yo ya no tengo perdón de Dios. Hay gente que le dice a otra gente, Dios no te va a perdonar esto. Pero eso es lo que la gente dice, no lo que Dios dice. Así que nosotros vamos a su palabra y encontramos que dice Isaías 1:18 de la Reina Valera 60, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la blanca nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana, dice el Señor. Este es el concepto de Dios. Él es el que dice, ven y pongámonos a cuenta y vamos a saber lo que va a pasar con tus pecados. Yo digo que van a ser limpiados, yo digo que van a ser emblanquecidos, yo digo que van a ser perdonados. Hebreos 8:12 de Palabra de Dios para Todos dice, perdonaré todas las maldades que han hecho en mi contra y no recordaré más sus pecados. Todas, dice el Señor, perdonaré todas las maldades que han hecho en mi contra y algo importante dice, y no me acordaré más de sus pecados. Es una bendición muy grande, o sea que cuando tú dices, yo recuerdo este malo que hice, Dios dice, pues yo no lo recuerdo porque lo perdoné y lo olvidé como lo dije en mi palabra. Y dije, pero esto, Señor, esto es muy, muy, muy grande. Y el Señor dice, yo dije todas las maldades. Dice la palabra en Lucas 5, versículos 20 al 21, en Palabra de Dios para Todo. Cuando le llevaron el paralítico, abrieron el techo y lo bajaron por ahí, y Jesús lo vio y les dijo, cuando Jesús vio la fe que tenían, dijo, amigo, tus pecados quedan perdonados. Entonces los maestros de la ley y los fariseos se dijeron, ¿quién es este hombre? Lo que dice es una ofensa a Dios. El único que puede perdonar pecados es Dios. Esto es lo que te estoy diciendo. Nosotros quizá tenemos un concepto, la gente tiene un concepto, pero Dios es el único. Él es el que perdona. Él es el que dice si perdona o no, pero yo veo en su palabra que Él está dispuesto a perdonar. Aquí el Señor le dice a esta persona enferma, paralítica, consecuencia de su mal, de su pecado, dice, tus pecados te son perdonados. Pero la gente dice, ¿quién es este que perdona pecados? Solamente Dios puede perdonar pecados. Así que sigue diciendo, el versículo 23 al 24, y les dice, tal vez piensen que es más fácil que yo diga, tus pecados quedan perdonados, porque eso no se puede comprobar. Pero si digo, levántate y anda, y así sucede, entonces quedará comprobado que el Hijo del Hombre tiene en la tierra el poder de perdonar pecados. Así que Jesús le dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa. Y así pasó. O sea que no está en el concepto del hombre que tú te sientas eh, sucio, que tú te sientas pecador, que tú sientas que lo que has hecho, Dios no te lo va a perdonar. Quizá los hombres no te lo perdonen, pero Dios dice que Él perdona, Él es el que te perdona.
Delante de Dios es donde tú y yo vamos a dar cuentas. Delante de los hombres también, en la justicia de los hombres. Pero los hombres somos así, muchas veces no estamos dispuestos a perdonar ni lo más mínimo. Pero Dios dice que de toda maldad, Él nos va a perdonar. Dice Juan 1:19 en la Nueva Traducción de Biblia al Día. Pero si confesamos a Dios nuestros pecados, podemos estar seguros de que ha de perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, pues para eso murió Cristo. Así es, dice que si nosotros confesamos a Dios nuestros pecados, debemos de estar seguros de que Él nos va a perdonar, porque para eso murió Cristo, para redimirnos de los pecados, para que fueran pagados al mundo y fueran los pecados y Dios nos perdonara. O sea que Jesús pagó por ellos y Dios nos los perdonó. Así que si Jesús dio la vida en la cruz por ti y por mí, nuestros pecados han sido pagados. Y Dios está dispuesto a perdonarnos todo pecado, porque Jesús murió por todos nuestros pecados. Aún aquellas fallas y aquellas equivocaciones que vamos a cometer, no buscando cometerlas como los que viven haciendo y haciendo maldad, no, sino que aún cuando tratamos de alejarnos e irnos de ellas, nos podemos equivocar. Esos detalles, esos pecados, también Dios ya los tiene contemplados en Cristo para perdonarnos. Es una grande bendición, a Dios no se le fue nada. Él con su inmenso amor, Él está en Él perdonarnos todas las ofensas. Hechos 3:19, palabra de Dios para todos, dice, por lo tanto, cambien su manera de pensar y de vivir, vuélvanse a Dios y Él les perdonará sus pecados. Así es, cambia tu manera de pensar y de vivir. Deja de pensar que ya no puedes acercarte a Dios. Deja de pensar que hay algo que pudieras hacer tú para alcanzar el perdón. Deja de estarte lastimando, deja de estar pensando en eso. Mejor cambia esa manera de pensar a la de Dios, que si te acercas a Él, te aceptas a Jesucristo como tu Señor, Él está dispuesto a perdonar tus pecados. Y cambia tu manera de vivir. Ya no vivas haciendo todo aquello que ofende a Dios. Ya no sigas hablando como muchos hablábamos en otro tiempo, como muchos hacíamos en otro tiempo. Se nos hacía chistoso, divertido. Quizá muchos pues ya lo hacían con bastante maldad, tratando de hacer cosas que no se deben. Pero la palabra dice así, que cambien su manera de pensar, cambien su manera de vivir, vuélvanse a Dios, busquen a Dios, acérquense a Dios a través de Él, de su palabra, de Jesucristo, y Él os perdonará todo pecado. Así que yo te invito a que cambies esa manera de pensar, a esa manera de vivir, y busquemos a Dios. Y lo busquemos ¿cómo? A través de su palabra, a través de llegarlo a conocer, porque su palabra es viva, eficaz. Su palabra no es solamente un libro, es una persona que se llama Jesucristo. Así que si quieres cambiar esa manera de pensar, que Dios te ayude a cambiar esa manera de pensar y de vivir, como lo ha hecho con muchos, como lo ha hecho conmigo, yo te invito a que hablemos al Padre, oremos a Él y le pidamos que nos ayude, aceptando siempre que Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el que desde hoy en adelante va a mandar, va a ordenar en mi vida y en mi pensar, en mi hablar, en mi hacer, en todo lo que yo soy, porque eso le es agradable al Padre. Y así Él perdona mis pecados. Amado Padre Celestial, yo te doy muchas gracias en este día, Señor, porque pensaba que de toda mi humildad, de todo aquello que hablo y digo, Señor, y como lo sigo haciendo, Señor, pensaba que ya no tenía yo cómo acercarme a ti para ser perdonado. Pero hoy veo, Señor, que esos son mis pensamientos, es lo que el mundo dice, lo que la gente, Señor, que tampoco puede aceptar que tú perdones, Señor, ha venido, ha hablado a mi vida y yo he puesto esos pensamientos y esa manera de vivir en mí. Hoy te busco con todo mi corazón, en el nombre de Jesús, aceptando que Jesucristo murió por mí en la cruz por mis pecados, para que tú, Señor y Padre mío, los perdonaras. Así, Señor, que ayúdame a cambiar mi manera de pensar, de hablar, de hacer,
todo mi ser, Señor, se vuelva a ti, buscándote de corazón, para que tú, Padre amado, perdones mi iniquidad, mi maldad, mi pecado, y pueda presentarme delante de ti libre y con gozo en el nombre de Jesús. Yo te pido, Padre, en esta hora que todo aquel hombre, mujer, niño, joven, anciano, Señor, que está sufriendo, Señor, en su interior por la condena del pecado, Padre, sepa que tú estás dispuesto a perdonar el pecado que sea, Señor. En el nombre de Jesús, tú estás dispuesto a cambiar los corazones, la manera de pensar, Señor. Y estás dispuesto a perdonar toda maldad, Padre. Y nunca más te acordarás de nuestras transgresiones y pecados. Hazlos libres, Señor, como me has hecho libre. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Bendito Dios. Es una felicidad, un gozo saber que pues ya, aunque más te digan que tú hiciste, que tú cometiste, te arrepentiste ya, te volviste, tomaste al Señor Jesús como tu Señor, tu Salvador en la cruz, y así puedes andar con gozo, sabiendo que irás delante del Padre perdonado en el nombre de Jesús. Así que con el favor de Dios nos seguimos viendo. Sigan ustedes gozándose de la palabra de Dios, de la presencia de Dios en sus vidas. En el nombre de Jesús sean bendecidos siempre. Amén. He decidido seguirte, Señor, por donde vayas. He prometido en mi corazón ya no fallarte, pues tus promesas y tu bendición nunca me faltan. Mi único anhelo, bendito Jesús, es agradarte. Pero me duele aceptar que jamás te